solo su vocejo en este momento. Los miembros de UABC Campestre-Onada, Asociación Civil, en nuestra inmensa mayoría procedentes de las capas más populares de la población, hijos o nietos de campesinos, de empleados, de pequeños comerciantes, de incipientes industriales y en general miembros de una población que en la vía de los hechos se gana la vida con el producto de su trabajo y no con la especulación. Procedentes igualmente de una generación de estudiantes universitarios que tuvieron en sus inicios apenas una carpeta con el nombre de su universidad, porque así la encontramos cuando llegamos a ella. Nos hacemos presentes para ofrecer nuestro particular posicionamiento. Aclarado lo anterior, diremos que quienes fuimos estudiantes de secundaria, bachillerato o licenciatura en las décadas de los años 50 a los años 70, somos en nuestra inmensa mayoría producto de la educación pública, una de las pocas ganancias políticas que arrojó la principal revolución social del siglo XX en el mundo. Nos referimos a la Revolución Mexicana. Gracias a la educación pública gratuita, pagada por la sociedad en general a través de sus impuestos, es que generación tras generación de estudiantes pudimos acceder en las mejores circunstancias posibles en esos momentos, en las escuelas de entonces, prácticamente desde el jardín de niños hasta la licenciatura. Y de no haberse dado este esquema de mayor justicia social, habríamos sido sentenciados, casi sin excepción, a llevar una vida apenas levemente superior, en el mejor de los casos, al de nuestros propios padres. Sin embargo, henos aquí, profesores normalistas, dentistas, contadores públicos, economistas, abogados, arquitectos, médicos, ingenieros, comunicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, en fin, miles y miles de hombres y mujeres maduros que dan muestra de su continua superación gracias a la educación pública que hizo esto posible. Sin embargo, tristemente, a partir de los años 80, la educación empezó gradualmente a transformarse en una mercancía, en un satisfactor que podía comprarse o venderse, incluso a futuros, como si fuese trigo, panzas de cerdo o piel de carnero. La educación pública en nuestro país empezó a ser paulatinamente abandonada. Lo estamos viendo, lo acaban de mencionar, no tengo que repetirlo. Como muchas otras de las actividades promovidas antes por el Estado durante la primera mitad del siglo XX, como fueron los ferrocarriles nacionales, las carreteras, los correos, los telégrafos, los teléfonos, las telecomunicaciones en general, la radio y televisión en particular, y muchas otras cosas más que movían a nuestra sociedad y a nuestra economía en detrimento evidente de las capas de población más vulnerables. Así, nos presentamos ante ustedes para expresarles que la educación pública, laica, gratuita y, si fuese posible, obligatoria, debe ser defendida y sostenida porque es uno de los medios fundamentales para la redistribución equitativa y justa de los recursos generados por el trabajo de todos los mexicanos. Y si especificamos el sector de la educación superior, tendríamos que agregar el adjetivo de democrática, porque no parece posible imaginar una educación pública en la que los principales involucrados en su proceso, que no son otros que los estudiantes y ya mayores de edad, aparte, y sus maestros, permanezcan prácticamente mudos ante los grandes problemas sociales, políticos o económicos del país, pero sobre todo respecto del destino, obvio, de sus propias casas de estudio. Así, con su participación, maestros, distinguidos ponentes, nos dan elementos valiosos de reflexión
que nos obligan y comprometen a continuar con las energías que aún nos restan, que ya no son muchas, en la sexta o séptima década de nuestras vidas, a pugnar por la vía legal, republicana y democrática, a lograr la restitución de estos principios que consideramos vitales para la salud y el crecimiento de nuestra sociedad. Muchas gracias por su participación a nombre de UABC Campestre-Donada Asociación Civil. Nos veremos en el tercer foro el próximo año. Muchas gracias. Bueno, como lo acaba de decir Rogelio, es un posicionamiento que todos compartimos, y es más, fue leído y discutido. Yo nada más quisiera comentar de nuevo que, lógico, el corazón nos llama hacia la UABC, independientemente que el panorama que nos pinta Mauro es reflejo de lo mismo a nivel nacional. Me preocupa una gráfica que la doctora Gema puso por ahí, donde cerca del 50%, así lo quise entender, de los alumnos que cursan la licenciatura están en la UABC, pero hay cerca de un 20 y tantos % que están en escuelas privadas. Yo me pregunto, ¿qué pasa con el que no tiene dinero, no tuvo ingreso a la UABC y no tiene dinero para pagar una escuela privada? Se transforma en un joven que ni estudia, ni trabaja, y que lo más seguro es pasto de todos los grupos de violencia.